Hola, bienvenidos a una serie más, Figura de Cristo. Hoy en este capítulo vamos a buscar entre toda la vida de David, todo lo que nos muestra la Biblia de David, de cómo fue su avanzar y todo lo que nos describe de cómo fue el proceso, cómo fue a rey, quién era, eh, todo lo que tuvo que pasar, ¿verdad? Porque él era un escogido de Dios. Vamos a verlo ahora, como hay muchas cosas en las que podemos ver a la figura de Cristo presente, a nuestro Jesús, ¿verdad? El Salvador, en donde todo tiene un porqué. Lo mismo que ya vimos como con Isaac y con José, sus vidas representan lo que iba a venir. Y ahí podíamos ver cómo hay ciertas cosas, como lo veíamos en los dos anteriores, no lo eligieron, y como nuestro Señor Jesús lo hizo, Él sabiendo todo lo que vendría, ¿verdad? Esa es como la mayor grandeza de todo esto. Y nos vamos a enfocar en un evento en la vida de el rey David, en donde vamos a poder ver esta representación. Sobre todo, pues lo vamos a ver en el original. Sabemos que tenemos más riqueza, entonces vamos a empezar. David nos va a mostrar humillación, sufrimiento, pero también su reino. Aquí vemos cómo se escribe David, que significa amado. Es una Dalet, una Bab y una Dalet. Así se conforma el nombre de David. David no es solo un rey, es una figura de Cristo, porque su figura nos va a mostrar desde la humillación hasta la exaltación. Dice, allá David, varón conforme a mi corazón, en Hechos 13:22. Y recordemos, ¿verdad? Todo lo que hizo ya Cristo fue perfecto. Aquí son figuras porque fueron escogidos. Y después viene el Salvador que se entregó a sí mismo. David, espero que se logre ver bien. David era un pastor de ovejas. Jesús nació en un pesebre y él pues es el pastor de todos nosotros. Es el menor de su familia y era ignorado por su familia. Cristo fue criado en Nazaret y era un lugar despreciado. Recordemos como decían, alguien que vino de Nazaret tendrá algo bueno. Dejo los pasajes bíblicos también, ¿verdad? Los puede buscar y comprobar que todo está escrito. David fue ungido por el rey Samuel y Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Fue rechazado y perseguido por Saúl. Esto fue con David. Con nuestro Señor Jesús fue rechazado por todos los líderes religiosos de esa época. David derrotó a Goliat, que eran los enemigos del pueblo. Los gigantes eran los enemigos del pueblo. Y él los combatió, ¿verdad? Y él los derrotó. Y nuestro Señor Jesús derrotó el pecado, derrotó la muerte, derrotó al enemigo. David fue rey de Israel y Jesús es nuestro rey eterno, nuestro buen pastor. Aquí podemos ver ya estas similitudes, ¿verdad? Mesías, quise ponerlo aparte porque he escuchado a veces que se confunde solo con Mesías, y Mashiach significa ungido. Cuando leemos en Primera de Samuel, la palabra que viene ahí es Mashiach, que es ungido. Y cuando lo vemos con Cristo, también lo encontramos en Juan 1:41,
cuando dice hemos hallado al Mesías, pero ahí dice hemos hallado al ungido, el ungido por el Espíritu Santo. En 2 de Samuel 12:23 vamos a ver el despojo. Aquí vamos a hablar de David. David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y Mical lo menospreció en su corazón. Vamos a leer en 2 de Samuel para que tengamos fresco esto que ocurrió con el rey David. Y todo este pasaje, el 6, nos habla de eh, como el rey David caminó con el pueblo, con el arca de Dios. Y recordemos que antes se tenía esa arca con la presencia de Dios. Y la llevaron, ahí podemos leer que es cuando hubo, que cuando lo llevaban, lo llevaban a la casa de Abinadab, y dice que estaba en el collado. Entonces, iban con el arca de Dios, iban con toda clase de instrumentos, dice la palabra, que había instrumentos de madera de haya, con salterios, con arpas, con panderos, con flautas, con címbalos. Ellos llevaban una fiesta porque llevaban la presencia de Dios, porque la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Y esto pasó con nuestro Señor Jesús. Cuando Él llegó, se hizo presente, estaba ahí en medio de todos los que escogió como sus seguidores, y estaba en medio del pueblo de Israel. También nos explican cómo Usa fue el que, por querer hacer algo bien en su entendimiento, detuvo el arca, porque se iban moviendo. Dice que los bueyes tropezaban. Entonces vemos que ahí cayó muerto, ¿verdad? Y como por eso deciden llevar el arca a la casa de Obed-edom. Cuando ya pasa el tiempo, dice que Dios bendijo la casa de Obed-edom, y entonces David decide ir por el arca, y dice que van danzando, dice, con toda fuerza delante de Dios. Describen cómo estaba vestido David, que es con un efod de lino, y conducían el arca con la presencia de Dios hacia Israel. Entonces, aquí dice en el 16, vamos a leerlo ya en el 16, cuando el arca de Dios llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Dios, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Dios y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Sacrificó holocaustos y ofrenda de paz delante de Dios, y cuando David había acabado de ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. El 20 dice: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, recordemos Mical, su esposa, Mical, hija de Saúl, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Dios, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Dios, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Dios
y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Regresando, vemos la palabra cara, que es girar, danzar con ímpetu, abandonarse. No es una danza ceremonial, es autodespojo. Lo que hizo él fue no tener presente que él era un rey. Él se despojó porque sabía que la presencia de Dios estaba ahí. Tenemos la palabra pasaz, dice saltar con fuerza, perder compostura. Él renunció de manera voluntaria a la dignidad que él tenía ante el pueblo. Él lo hizo porque estaba delante de la presencia de Dios. El efod, recordemos que es una vestidura sacerdotal. David ahí actuó como un adorador. Y tenemos la palabra begad, que es ropa o identidad pública. Lo que hizo fue tomar una identidad inferior. Viene el reproche de Mical, y eso es en una mentalidad humana, porque ella no estaba viendo lo glorioso que estaba haciendo David y lo que significaba para los eventos posteriores que vendrían. Esta palabra que dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, lo decía de una manera burlándose, despectiva, lo decía que él supiera que no estaba de acuerdo. Y tenemos la palabra kabed, que es honor, peso y reputación. Mical tenía en alto ese valor, pero ante la sociedad. Y David buscaba la honra o el honor delante de Dios. ¿Qué diferencia es, verdad? Nosotras como mujeres no tenemos que sentir esta vergüenza o intentar quedar bien delante de las personas hablando en un matrimonio. Cuando nosotras, y no sé si pase, ¿verdad? Yo no lo he visto, pero que existan hombres conforme al corazón de Dios, van a realizar esto. Van a estar los domingos delante de la presencia de Dios, y si es que no están, ni si no son los encargados de alabanza o de algún servicio, van a estar ahí danzando y alabándole a nuestro Dios. Cuanto más que tengan un servicio, que estén en la alabanza, y tal vez hay hombres, ¿verdad?, que expresan su amor a gritos, que expresan su amor con el instrumento que Dios les ha permitido aprender, que tengan un servicio y que trabajen para la obra, que no seamos esas mujeres que reprochamos porque queremos quedar bien ante las personas y no vemos lo que están haciendo delante de Dios. Entonces, aquí también vemos a Cristo como el arca viviente. Ellos tenían el arca, que era donde estaba la presencia de Dios. Y el arca es la palabra Aarón, que dice cofre del pacto, trono móvil de Dios. Pero cuando vino Cristo, dice, el Verbo habitó entre nosotros. Ese mismo acto que David sabía que ahí en esa tienda estaba la presencia de Dios en Israel, fue lo mismo que cuando vino Cristo y estaba él predicando en medio de su pueblo. Es exactamente lo mismo. Estas pequeñas figuras o similitudes, ¿verdad?, de lo que vino a ser Cristo, ya nos hablan
conforme a lo largo de la vida de David. Pero aquí lo que quiero resaltar es sobre la humillación que se hizo a sí mismo David. ¿Por qué? Cuando dice, hablamos de Mical, lo despreció en su corazón, como el pueblo judío despreció a Cristo. Es el mismo patrón que vemos en Isaías 53:3, que describe cuando habla del siervo despreciado, rechazado por la forma en que se manifiesta. David se manifestó alabando, tal vez gritaba de júbilo, tal vez y daba vueltas, ¿verdad? Porque es una danza, dice que es explosiva. No era una danza tal vez a la que estaban acostumbrados ver, mucho menos al rey. Y él se despojó, tal vez giraba y giraba y saltaba, tal vez, no sé, quien lo viera, que no entendiera lo que estaba haciendo, tal vez, como dice uno de los significados que vamos a leer, que perdió la cordura, que perdió la compostura. Y lo mismo pensaron de Cristo. Lo acusan por haber perdido la gloria. Mical le dijo que ya no tenía peso ni gloria por rebajarse a mostrarse como uno cualquiera. Hay otras versiones en la Biblia que dice como uno sin gloria. Y ahí está la riqueza, ¿verdad? Que estamos encontrando. Porque no es que le dijera como uno más. Uno de los significados es que le dijo que era uno sin gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que Mical lo veía como alguien muy bajo. Nada que ver con la posición de rey, que era alguien muy, muy bajo. En el texto leemos, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Esta acusación que ella hace la encontramos en la que viene con la palabra nigla, que viene de la raíz galá, que significa se descubrió. Y dice acto físico de desnudarse, quitar cobertura, revelar lo oculto, exponerse públicamente. Y esa misma palabra la vemos en Isaías 52:10, que dice, el brazo de Yud-Hei Vab-Hei fue descubierto o revelado. ¿Qué es lo que nos deja ver esto? Cuando Dios se descubre, nos está dando una entrada a nosotros. El rey David le dijo, ellas me van a honrar, de las que tú has hablado me van a honrar, porque ellas vieron alegría, ellas no están preocupadas por una posición, no están preocupadas por cómo se ven ante el pueblo. Lo que hizo David fue dejar de ser rey, despreciado, sin valor, sin peso, sin gloria, considerado vacío, que todo esto es lo contrario a gloria, que gloria es peso y honor real. Entonces cuando dice que se despojó, se quitó el valor de rey. Cuando le dijo que es uno sin gloria, le dijo que estaba vacío. Y tal vez para los ojos de ella, pero ante Dios, lo que hizo David fue un acto tan profundo de gozo. En 2 Samuel 6:22, que ya lo leímos, el rey pierde gloria voluntariamente. No, David no pensó en lo que estaba dejando, porque estaba ahí la presencia de Dios.
No había cosa más grande que estar en la presencia de Dios, y él sabía que estando en la presencia de Dios iban a ser bendecidos. En Isaías 52:10 vemos que Dios se revela, la gloria se manifiesta. Y en Deuteronomio 32:21, que es algo que a mí me llena tantísimo, es la inversión del honor. Dios provoca celos porque dice: cuando las siervas vieron a David descubierto, apunta a un pueblo que no era pueblo, eran los gentiles. Y en Deuteronomio 32:21 dice: los provocaré a celos con un no pueblo. Y esto nos deja más claro lo que estaba sintiendo Mical. Ella era hija de Saúl, era la representante de la realeza, pero según la carne. Ella es la representación de Israel. Ella ve al rey, que es legítimo, que es honrado por quienes no pertenecen al círculo del poder, porque los gentiles no se quejaron, porque los que vieron se contagiaron de ese gozo. Esta es la figura que vemos. Mical es el celo, el escándalo, el rechazo, y todo eso conlleva a una gran tragedia: esterilidad. Y donde hay esterilidad, no hay vida, no hay nacimiento. Y ese fue, lo dice la palabra, eso fue con lo que tuvo que vivir Mical por haber sentido eso en su corazón. Israel, al no reconocerlo, va a sufrir. Y va a tener que atravesar por muchas cosas por no haber recibido a nuestro Señor Jesús, que vino a ellos. Pero en Deuteronomio vemos que nosotros los gentiles vamos a poder estar con Él. Él nos metió a donde no teníamos cabida. Él nos dio promesa donde nosotros no estábamos dentro del plan. Porque nosotros es como al día de hoy lo vemos, que decimos: ¿por qué no ven? ¿Por qué no creen? ¿Por qué, si todo está tan claro, no siguen a Cristo, no confiesan con sus labios, no lo proclaman? Y es porque todo esto se tiene que cumplir. Ellos lo van a reconocer hasta que sea todos estos eventos que van a herir a Israel. Y por eso también la palabra dice que oremos por ellos. Nosotros lo vemos como el cumplimiento. Todo esto que se viene, ahorita estamos en los tiempos finales, cada vez más escuchamos paz y seguridad. La Biblia, por eso es importante leerlo, porque así vamos a reconocer todos estos eventos y no vamos a ser engañados, porque la palabra dice: y vendrá a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Por eso, gracias a Dios que nos sigue mostrando esto. Desde los tiempos de David, ya vimos desde los tiempos de Isaac, en los tiempos de José, ahora los tiempos de David, que Cristo ya se estaba mostrando, que Cristo ya estaba haciendo que sus ungidos mostraran lo que había de venir. Hoy, que nosotros estemos completamente seguros que lo que está en la palabra, todo eso se va a cumplir. Y por eso dice que los justos no temerán, porque veremos estas cosas y sabremos que para nosotros no viene destrucción. Para nosotros es un evento glorioso, pero tenemos que estar preparados. El cumplimiento en el Mesías. Este es digamos que ya la punta. Esto es el nivel más alto de lo que veremos en la figura
de Dios. Dice, me haré aún más vil que esto y seré más bajo a mis propios ojos. ¿Qué pasa cuando David dice esto? Aquí no hay una humillación impuesta. Lo vimos en los dos anteriores. Fue puesto sobre ellos. Aquí David lo hizo una humillación voluntaria. Esta palabra de humillación lo que quiere decir es hacerse ligero, rebajarse conscientemente, que es exactamente lo que hizo Cristo. A él nadie le quitó la gloria. A él nadie lo humilló primero. Él se humilló primero. Él se hizo igual a nosotros. Él se quitó su gloria. El resultado, David será despreciado ante los ojos de su esposa, pero honrado ante los ojos de sus siervas. El Mesías rechazado por los suyos, porque dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, fue recibido por quienes no lo buscaban. Eso viene en Isaías 65:1 y en Romanos 10:20. Fui hallado por los que no me buscaban. Las siervas son las naciones. Mical es Israel en la carne. La esterilidad final no es biológica, es espiritual, porque ahí terminó el linaje de Saúl, porque ya no hubo más. Todo esto nos muestra cuando esta pequeña diferencia que ahora vemos que es enorme. Dos personajes que hemos visto que no lo buscaron y David que lo hacía consciente. Él pronunció muchas palabras que pronunció Cristo. En los Salmos también podemos ver que él le decía a Dios, ¿por qué me has abandonado en su desesperación cuando él estaba siendo perseguido? Son exactamente las mismas palabras que están registradas que pronunció Cristo cuando fue crucificado. También tenemos el ejemplo cuando David se quitó sus vestiduras y dice que eran de lino fino. Se quitó esas vestiduras. ¿Por qué? Porque a él no le importaba en ese momento lo que era parte de ser un rey. Por eso se despojó. Se hizo lo más vil delante de la presencia de Dios. Y cuando a Cristo lo llevaban hacia la cruz, que hasta científicamente cuando hacen esta representación de todo lo que sufrió, fue una humillación tremenda, pero él lo hizo conscientemente. Y dice en las escrituras que lo vistieron, ¿verdad? Le pusieron un manto de color púrpura. Y el color púrpura, la palabra es argamán. Este color era reservado para la realeza y el sacerdocio. Aparece en el tabernáculo, en las vestiduras del sumo sacerdote y aparecen los objetos sagrados. Entonces, cuando los soldados cubren a Cristo con un manto púrpura, ellos en la carne se estaban burlando. Pero la realidad es que estaban declarando la verdad que todos nosotros sabemos, que Él es Rey de reyes y Señor de señores, que Él es un Rey que da su vida, que Él es un Rey que se entrega completo. David no era el Mesías, no era el ungido que venía a salvar a todo Israel, pero era el que estaba cumpliendo también salvando a Israel, peleando por Israel, gobernando Israel, pero él sabía que se tenía que quitar de esas vestiduras de realiza. Y aquí en este acto que ellos lo hicieron con afán de burlarse,
proclamaron a nuestro rey como rey. Entonces, esta es la vida de David, en donde podemos encontrar a Cristo con todos estos eventos, con todas estas similitudes y todo este reconocimiento. Hoy nos quedamos con esa humillación. Si nuestro Señor Jesús lo hizo, nosotros tenemos que humillarnos delante de su presencia, porque Él es digno, porque Él todo lo hizo por nosotros. Gracias a eso, hoy nosotros tenemos la promesa de entrar en este pacto, de nosotros estar con Él, de que nosotros seamos arrebatados para estar festejando con Él, ahí en las moradas que Él fue a hacer. Bendiciones, amados hermanos. Hoy en este capítulo queda esta manera que Dios sigue sorprendiéndonos, que Dios sigue hablándonos, que Dios nos sigue mostrando que todo lo que está escrito Él lo ha cumplido y no hay por qué dudar de que lo que dijo se va a cumplir también ahora en estos tiempos. Y pues este es el capítulo número 3 de esta serie, Figura de Cristo. La siguiente semana vamos a ver a Eliseo, otra figura importante. Entonces, pues yo espero verlos el próximo martes con la bendición de Dios y que nos prepare para que este estudio se quede grabado en nuestros corazones y podamos ver y enamorarnos mucho más de nuestro Señor. Bendiciones, amados hermanos.